Bueno, niños, vamos a comenzar entonces con nuestro tema para que nos dé tiempo. Vamos a comenzar con las fracciones en el cuaderno y vamos a comenzar después del título colocando ¿qué es una fracción? ¿Sí? Entonces vamos a escribir nosotros. Una fracción es un número que representa una parte o una porción de una unidad. ¿Sí? Una fracción, entonces, niños, va a representar una pequeña parte o una pequeña porción de lo que sería una unidad completa, ¿verdad? Para eso se utilizan las fracciones. Cuando nosotros no tenemos una unidad completa, ¿cómo representamos ese número o esa porción que tenemos de la unidad con una fracción, ¿verdad? Entonces, la fracción va a ser un número que va a estar entre dos unidades o entre dos enteros, ¿verdad? Pero la fracción va a ser una porción, una parte nada más de esa unidad que nosotros vamos a tener. Ahora, niños, ¿cómo se representa una fracción? Una fracción se representa a través de dos partes que nosotros ya conocemos muy bien. Las partes de la fracción son, las partes de una fracción son el numerador y el denominador. ¿Sí? El numerador y el denominador son las partes de la fracción, ¿verdad? Numerador y denominador. Excelente. ¿Cuál es el numerador en una fracción? El numerador, niños, va a ser el número que nosotros tengamos en la parte de arriba. Recuérdense que la fracción se compone de dos números, ¿verdad? Un número que va a ir arriba y un número que va a ir abajo. Entonces, en la fracción, el número que va arriba le vamos a llamar numerador y el número que va abajo en la fracción le vamos a llamar denominador, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar acá y ustedes lo van a copiar para que no se les olvide ese concepto, ¿verdad? Vamos a colocar acá numerador. Como les digo, el numerador va a ser el de arriba y denominador va a ser el de abajo. Muy bien. Entonces, niños, estas son las dos partes que tenemos que aprendernos de una fracción. El numerador, que es el número que va a aparecer arriba, en la parte de arriba de la fracción, y el denominador, que va a ser el número que va a aparecer en la parte de abajo de nuestra fracción, ¿sí? Entonces, para cuando yo les pregunte cuáles son las partes de la fracción, ustedes me van a decir numerador y denominador. Ahora, ¿qué representa cada uno de ellos dentro del número o dentro de la fracción? Pues es fácil. El numerador va a representar la cantidad de partes que estoy tomando en una unidad, mientras que el denominador va a representar la cantidad de partes que tiene la unidad. Por ejemplo, si yo tengo aquí la fracción 2/3, estoy indicando que mi unidad está partida en 3 partes iguales y que yo estoy tomando 2 de esas 3 partes iguales, ¿verdad? Como les digo, entonces, el denominador indica cuántas partes tiene mi unidad y el numerador indica cuántas partes estoy tomando de esa unidad. O estoy agarrando o estoy utilizando, ¿verdad? Eso me indica entonces el numerador y el denominador. Muy bien. Entonces, niños, antes de continuar con el tema de las fracciones, ¿hay alguna duda hasta ahora? Porque vi que levantaron las manitas. Vamos a ver. Hay que copiar, teacher. Por supuesto. Sí, acá se caen. Yo, teacher. Ahorita voy. Solo voy a ver. Matías, ¿cuál es tu pregunta? Teacher, tengo dos. Primero, ¿qué para las fracciones, para qué te sirven? Porque a mi papá siempre veo que anda haciendo muchas fracciones y aún no sé para qué sirven las fracciones. Y pueden servir para muchas cosas, Mati. Incluso para cuando ustedes comen. Por ejemplo, compran una pizza entre los amigos y tienen que hacer una fracción para saber cuánta pizza le va a corresponder a cada uno. Si no saben hacer bien las fracciones, uno que sí sepa se va a aprovechar y va a comer más que los que no se sepan las fracciones. Los pasteles, para hacer gráficas en estadística, las gráficas circulares también me sirve saber el concepto de fracciones, ¿verdad? Y para muchas cosas, las fracciones sí son muy útiles en la vida.
Te mencioné las situaciones más comunes donde nosotros podemos utilizar fracciones, pero se puede utilizar fracciones para todo. Para todo, incluso para cuando quiero hacer grupos de cosas, grupos de personas, puedo utilizar fracciones también. Teacher, y para hacer una fracción no tiene un límite los números. No, recuérdense que los números son infinitos, Mati. Las fracciones también pueden ser infinitas. Pero no tiene, por ejemplo, un número máximo para el resultado de una fracción. No, puedes usar cualquier número. Dentro de una fracción puedes usar cualquier número. Ah, gracias, teacher. ¿Está bien, Mati? Saúl, ¿cuál es tu pregunta? Son dos preguntas, teacher. Así como las operaciones con fracciones, o sea, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿al resultado se le sigue llamando fracción o tiene otro nombre? Así ¿Se como le sigue con llamando división, fracción? el resultado tiene otro resultado. Resultado Fracción. de la fracción, ¿sí? Ahí sí Ok. sigue Y siendo otra fracción. cosa, Ajá. fracción es un tema un poquito familiarizado con el porcentaje. Tienen que ver, se relacionan, porque como el porcentaje tiene que ver con decimales y los decimales van siempre de la mano con las fracciones, entonces sí se relacionan un poco. Ok. ¿Está bien, Saúl? ¿Sí, Leslie? Teacher, en el numerador puede ir un número más grande que el denominador. Por supuesto, Leslie. Pero eso lo vamos a ver ya cuando veamos clases de fracciones, porque depende del tamaño del numerador y del denominador, así va a ser la clase de fracción que vamos a tener. Tenemos nosotros 5 clases de fracciones en total, entonces esas cuando entremos a ese tema, ahí te voy a explicar todo eso que tú me estás preguntando. ¿Viste, Leslie? Ok, gracias, teacher. Está bien, Leslie, pero sí se puede. Teacher, Nayeli, ¿cuál es tu pregunta? Teacher, le iba a preguntar lo mismo que Leslie. Ya te resolví entonces la duda. Sí, teacher. Muy bien. Arianita. Teacher, una pregunta. ¿Con las fracciones se pueden hacer operaciones combinadas? Sí, de suma, de resta, de multiplicación, de división. Hasta existe la potenciación y la radicación de fracciones. Creo que eso va a estar muy difícil. Sí, Mati, sí puedo decir. Yo creo que sí. Más que todo la radicación. Aquí sí, la multiplicación y la división son lo más fácil cuando hablamos de operaciones de fracciones. Teacher, por Las favor, fracciones díganos jamás, jamás, Juanmi, las fracciones jamás pueden ir en decimales, eso sí no. Porque una fracción es equivalente a un número decimal. Entonces, dentro de la misma fracción no puedo utilizar los números decimales. Para escribir fracciones solo puedo usar números enteros, ¿sí? Okay. Ahí sí no se puede utilizar decimales. Muy bien. Entonces, niños, ahora sí, vamos con lo que sigue, la representación gráfica de fracciones. ¿Sí? Representación gráfica de fracciones. Teacher, ¿puedes subir un poco? He terminado de copiar. ¿Sí, Ivana? Teacher, ¿puedes ir a traer otro lapicero? Este ya se le acabó la tinta. Está bien, Ivana, no hay problema. Ok, gracias, teacher. ¿Qué mandan? Este es el tema que más es escrito fracciones. Yo creo que este tema de representación gráfica de fracciones les va a gustar mucho. Eso, espera, teacher. Me está interesando ahí. Vean, pues, para la representación gráfica de las fracciones es muy, pero muy importante que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que representa el numerador y el denominador dentro de la fracción, que era lo que yo les estaba explicando anteriormente. El numerador siempre me indica la cantidad de partes que voy a tomar de la unidad, mientras que el denominador me indica la cantidad de partes en que está dividida mi unidad. Entonces, yo tengo que guiarme siempre por el denominador. El denominador me va a indicar en cuántas partes tengo que partir yo mi unidad. No puedo partir mi unidad en más ni en menos partes. El denominador es el que manda. Y si el denominador, por ejemplo, en esta que tenemos nosotros acá, es 3, dice que nosotros vamos a partir nuestra unidad en 3. No la podemos partir en 2, no la podemos partir en 6, no la podemos partir en 10. Tenemos que respetar
al denominador. Si el denominador es un 3, vamos a partir la unidad en 3. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que el que manda es el denominador. El denominador es el que nos va a indicar que se va a partir o cómo se va a partir esa unidad, ¿verdad? Entonces, imaginémonos el primer ejemplo que yo quiera representar gráficamente la fracción 7/9. Cuando hablamos de representar gráficamente nos referimos a dibujar o a ilustrar la fracción que me están dando, ¿verdad? Entonces no es nada complicado. Y tenemos una fracción, nosotros así como acá 7/9, vamos a dibujar una figura que esté partida en ¿cuántas partes iguales? Vemos el denominador y como el denominador es 9, tenemos que dibujar una unidad que esté partida en 9 partes exactamente iguales. Puede ser un círculo. Puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, pero siempre todas las partes tienen que ser iguales. No podemos dejar unas partes más largas que otras. Por ejemplo, que yo viniera e hiciera este cuadrado aquí. ¿Será que aquí son 7/9? No, porque las partes no son iguales. ¿Sí? Para yo poder representar gráficamente una fracción, tengo que asegurarme al 100% todas las partes que yo tengo en la unidad las he partido del mismo tamaño, están exactamente iguales. Ustedes al tener la cuadrícula en el cuaderno se les hace más fácil, ¿verdad? Porque pueden agarrar que cada cuadrito sea una parte o una porción de la unidad. Entonces miren, aquí yo ya hice una unidad. ¿Cuál es mi unidad? La figura que yo voy a hacer. ¿Qué figura hice? Cuadrado. Un cuadrado. El cuadrado es mi unidad. Si nosotros tenemos imaginación, podemos decir que este cuadrado es una pizza cuadrada, ¿sí? ¿Sí? Que está partida en 9 pedazos, ¿sí? Porque dice que la compraron entre 3 amigos. Buenos amigos que comparten una pizza. Alejandro, Emilio y Macario compraron esta pizza entre los 3 para poder comer, ¿verdad? Y compartir. Pero dice que ellos se comieron un pedazo y luego quisieron regalarle a Luis Eduardo, le quisieron regalar a Josué, le quisieron regalar a Santi y le quisieron regalar a Hilary. Entonces, en total, se comieron 7 pedazos de los 9 que traía la pizza. Entonces, ¿qué vamos a pintar nosotros? En conclusión, 7 pedazos. Vamos a dibujar 9 porque el denominador dice que mi unidad está partida en 9, pero el numerador me dice que solo estoy tomando 7 de 9 pedazos. Entonces, nosotros solo vamos a pintar 7, ¿sí? Solo pintamos 7 pedazos. ¿Por qué? Solo 7 pedazos se comieron de la pizza. Entonces, ¿cuántos pedazos sobraron? 2. 2. ¿Qué fracción de pizza sobró entonces, niños? ¿Qué fracción de pizza sobró? 2. ¿Cuántos? 2 centavos. 2 2 novenos. 2 novenos. 2 pedazos de 9 que tenía la pizza fueron los que sobraron. Y aquí ya está dibujada entonces mi fracción 7/9. Partí mi unidad en 9 y pinté solo 7. Entonces, niños, en conclusión, para que ustedes entiendan mejor, el denominador me indica en cuántas partes tengo que partir yo la unidad que haya dibujado. Y el numerador me indica cuántas partes de esas que dibujé tengo que pintar. Yo dibujé 9 partes porque eso me decía el denominador. Y pinté solo 7 porque eso me decía mi numerador, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos la fracción 7/9 representada gráficamente. Vamos a hacer otro ejemplo. El mismo, teacher. ¿Cómo? De gráfica. Sí, vamos a seguir con este ejemplo de representación gráfica, ¿verdad? Ahora vamos a representar gráficamente la fracción 5 décimos. ¿Sí? 5 décimos. Vamos a representarlo gráficamente. Una mitad. Igualmente, ¿verdad, niños? Como les decía, si tenemos la fracción y nos piden que la representemos gráficamente, lo primero que nos tenemos que asegurar es que la unidad que nosotros vamos a utilizar tenga la cantidad de partes que nos está indicando el denominador. En este caso, yo voy a dibujar un rectángulo, ¿sí? Esa va a ser mi unidad, va a ser un pastel rectangular el que voy a hacer acá. ¿Y en cuántos pedazos lo tengo que partir? ¿Qué dice el denominador de mi fracción? En 5. ¿El denominador qué dice? En 10. El 10. Ayeli, recuérdese que el que manda es el denominador, el de abajo. ¿Aquí quién mandó? El 9. El 9. ¿Aquí quién manda entonces? El 10. El 10. ¿Sí? Siempre, 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 pero es que oigan bien la palabra siempre. Siempre quiere decir que no lo pueden hacer de otra forma diferente, ¿sí? Siempre el que va a mandar va a ser el denominador. Y si el denominador dice 10,
yo tengo que partir ese pastel en 10. ¿Estamos? Ok, teacher. Teacher, hay que pintar el cuadro que supuestamente hicimos. Sí. Entonces, niños, aquí ya tenemos el otro rectángulo. Esperen, me voy a bajar esta fracción porque ya no cabe aquí el otro dibujo. Ahí está. Ya, teacher. Se fue hasta abajo este cuadrito. Se desordenó todo. Sí, se me desordenó, no quiere, está rebelde ese cuadrito. Ahí está. Entonces, vean pues. Tenemos aquí 5 décimos. Entonces, como les digo, el denominador es el que manda y me dice que tengo que partir la unidad en 10 partes iguales, porque eso dice el denominador, ¿sí? Ahora, niños, el numerador me indica cuántas partes estoy tomando de la unidad. Y para representar las partes que estoy tomando de la unidad, yo lo pinto, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que tengo un pastel de 10 pedazos que es del cumpleaños de Leslie. Pero Leslie quiso comerse uno, le regaló uno a Saúl, uno a Ivana, uno a Ariana y uno a Matías. Entonces, en total, se comieron 5 pedazos del pastel de Leslie. Entonces, la representación gráfica aquí, niños, ¿cómo sería? 5 pedazos sobre 10 que tenía el pastel en total, ¿verdad? Entonces, pintamos 5 de 10 que tenía el pastel en total. Como les digo, entonces, el denominador me indica cuántas partes debe llevar mi unidad. El numerador me indica cuántas partes tengo que pintar. ¿Estamos? Ya lo entendí, teacher. ¿Hoy sí? Muy bien. Ahora, niños, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando el numerador es más grande que el denominador? Solo quiero que se fijen en algo. En los primeros 2 ejemplos, el numerador era más pequeño que el denominador. ¿Sí? Pero en el tercer ejemplo que yo les voy a dar, el numerador es más grande que el denominador. ¿Se pueden dar cuenta? Teacher. Sí. ¿Qué vamos a hacer entonces para representar gráficamente esa fracción? Igual, yo me voy a guiar por mi denominador. Siempre el denominador es el que manda. Niños, no lo vayan a hacer al revés. ¿Sí? Que porque el numerador es más grande, yo lo voy a hacer al revés. No. El denominador es el que manda siempre. ¿Sí? Entonces, el denominador en este caso, ¿qué número es? 2. 2. 2. Entonces, ¿cuántas partes tiene que llevar mi unidad? 2. 2. Dibujo una unidad. Teacher, ese ejemplo hay que copiarlo. Sí. Tienen que copiar todos los ejemplos. Teacher. Vaya. Vean, solo quiero que miren aquí. Terminemos y después me hacen las preguntas. ¿Sí? Solo quiero que pongan mucha atención acá. Mi denominador es 2. Entonces mi unidad tiene que llevar 2 partes. Nada más. No puede llevar 9. No puede llevar 10. Yo les dije, el que manda es el denominador. Y el denominador dice 2. Yo le hago caso. 2 dice el denominador. 2 partes le pongo a mi unidad. Pero el numerador dice que yo tengo que pintar 9. Y si yo tengo solo 2, ¿cómo voy a pintar 9? Si solo tengo... Lo divido. Haciendo más unidades. Me faltan Dibujo 7. más unidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que dibujar más unidades que se parezcan a la primera que dibujé, ¿sí? Porque la regla dice que el denominador me indica cuántas partes debe llevar mi unidad. Pero en ningún momento me prohíbe la regla que yo haga más unidades exactamente iguales, ¿verdad? Por lo tanto, yo dibujo más unidades de modo que yo pueda pintar las 9 partes que necesito. Entonces, miren, aquí estoy respetando la regla. ¿Por qué estoy respetando la regla? Porque dice que la unidad tiene que estar partida ¿en cuántas partes? ¿En cuántas partes tiene que estar partida? 2. 9. En 2. 2. La unidad tiene que estar partida en 2 partes iguales. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Mi unidad está partida en 2 partes iguales. Pero, yo tengo que pintar ¿cuántas? 9. Solo 9. 9. 9. Y niños, si mi unidad solo tenía 2 partes iguales, ¿cómo pintaba yo 9 partes? Tengo que dibujar más unidades. Entonces aquí en lugar de tener una sola unidad, como en los ejemplos anteriores, ¿cuántas unidades tuve que dibujar acá? 4. 5. 5. 5 unidades de 2 partes.
¿Sí? Respetamos al denominador. Yo estoy respetando al denominador. El denominador me dijo que una unidad puede estar partida solo en dos partes. Entonces yo respeté al denominador. Hice una unidad de dos partes. Pero como no me alcanza para pintar lo que necesito, porque tengo que pintar 9, voy a dibujar más unidades gemelas. Vean, dibujo más unidades gemelas, de modo que yo pueda pintar los 9 o las 9 porciones que me está pidiendo la fracción. Entonces aquí hay 9 medios. ¿Por qué hay 9 medios? Porque si se dan cuenta, ustedes pintaron 9 mitades. ¿Sí? Pintaron 9 mitades. Por eso es que la fracción se llama 9 medios. Porque ustedes pintaron 9 mitades de cada unidad de estas. Una mitad, dos mitades, tres mitades, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Solo espéreme que cómo cuesta hacer los cuadrados así con regla. No se preocupen. Entonces, niños, cuando el denominador sea más grande, esa regla, óiganla bien. Cuando el numerador sea más grande que el denominador, o sea, como en este tercer ejemplo, que el numerador era más grande que el denominador, siempre van a tener que dibujar más de una unidad. Siempre van a tener que dibujar más de una unidad. Tienen que dibujar las unidades que sean necesarias para poder terminar de pintar las porciones que les está indicando el numerador, ¿sí? Pero siempre respetando al denominador. Si el denominador dice, haga unidades de dos partes, yo hago unidades de dos partes. No puedo hacer de más, ¿sí? Hago una unidad de dos partes, como no me alcanza para pintar las 9 que necesito, hago más unidades de dos partes hasta que me alcance para pintar lo que yo necesito. Voy a ¿Estamos agarrar un claros? corrector. ¿Te manda? Voy a agarrar un corrector. Voy a agarrar un corrector. Sí, Naye. Ahorita vengo. Muy bien. ¿Qué manda, niños? ¿Qué dijeron? Vamos a ver la escritura de las fracciones. ¿Cómo se leen? ¿Sí? Ah, ok. No se preocupe, Leslie. Sí vamos a ver cómo se leen. Teacher, ¿Manda? pero lo que en el segundo, lo que representó en el segundo, solo se hace solamente bajo el, ¿cómo se dice? El numerador es más grande que el denominador, ¿verdad? En este tipo de ejemplos solo Ah, se en hace el- ajá, ese cuando ejemplo. el numerador es más grande que el denominador. Ah, ya entendí, Ajá. gracias. Es que mira, pues, Mati, en las primeras, si te das cuenta, el numerador era más pequeño. Entonces, con una sola unidad, yo lograba pintar todo lo que necesitaba. Pero como en esta, el numerador es más grande, necesito más de una unidad para poder pintar todo lo que yo necesito. ¿Sí? Mira, en la primera hice una unidad, que era un cuadrado. Teacher, En la segunda en hice caso una que unidad, sean que era un iguales, rectángulo. Pero en el tercer ejemplo tuve que hacer 5 unidades para poder pintar lo que yo necesitaba. ¿Qué manda? en el caso que arriba hay un 1 y en numerador hay un 1 y abajo, y en denominador hay un 0. No, no puede haber ¿Cómo un sería? 0 en el ¿O no se denominador puede? nunca. No, en el denominador jamás puede haber un 0. ¿Sí? Eso Pero sí sí en sería el numerador. Tampoco. El 0 en las fracciones no se puede utilizar. Ah, Teacher, yo no sabía. El 0 está prohibido utilizarlo en las fracciones, no se puede. Sí, es que eso tenías, porque nunca, no, yo no vi nunca de este cuarto, nunca vi un Pregunta 0. para el examen, teacher. Buena duda, Mati, porque sí, el 0 nunca, jamás vas a ver un 0 en las fracciones. No se puede, es imposible. Sí, yo también estaba pensando eso. teacher, Solo voy a responder a los que tienen la mano levantada, Saúl. Ah, también la tenés levantada. Solo voy a darle la palabra a Ivana primero y después te la doy, Saúl. Ivana, ¿cuál es tu pregunta? Teacher, se me estaba a activar la manita, perdón. No hay problema. Ahora sí, Saúl. 2 preguntas. Uno, así como aquí que es 9 medios, Ajá. como dijo Matías, en la vida real, o mejor dicho, ¿en qué casos el numerador va a ser más grande que el denominador? Cuando sea una fracción impropia, porque cuando es una fracción impropia tenemos nosotros una fracción que es más grande que la unidad. Las fracciones propias siempre van a ser menores que la unidad, mientras que las impropias van a ser mayores a la unidad. Por eso es que cuando sean fracciones propias solo necesitamos una unidad para representarlas, mientras que cuando son impropias necesitamos más de una unidad porque el valor numérico de una fracción impropia siempre va a ser mayor que 1 y las fracciones propias siempre van a ser menores que 1. ¿Ya?
Por eso es que en este caso nosotros tuvimos que usar más de una unidad, porque el valor de una fracción impropia siempre es mayor que 1. ¿Sí? Ya me quedó clarito. Y otra cosa, el 0 vio que sí puede estar en una fracción, porque por ejemplo en el 10 ahí está el 0. Ah, no, pero puede acompañar a otro número, pero estar solo el 0 no. Ah, ok. Ajá. Gracias, teacher. Está bien. Sí, Eso Santi. significa que Santi. Sí, Arianita. Ahorita que me diga Santi me decís. Teacher, disculpe, pero es eso en el 9 y 2, si en vez del 2 aparece un 3, sería exacto. Sí, ahí sí. Si aquí fueron 3, porque tendríamos que hacer unidades de 3 partes. Entonces, con 3 unidades terminaríamos de pintar todo. Teacher, y se puede, si no se puede 0, se puede un número negativo. Sí hay fracciones negativas, eso sí, pero no como tales, sino que solo cuando vemos operaciones de fracciones y las hacemos en una resta. Pero así como tal, un número negativo dentro de la fracción no se utiliza. Solo se utilizan las fracciones negativas para hacer operaciones de fracciones como restas, ¿verdad? Gracias, teacher. Está bien. Sí, Juanmi, ¿cuál era tu pregunta? no mire el chat. Ah, de que el 0 es como un bebé y que no puede ir acompañado sin un... No puede ir solo acompañado. Un adulto. Ajá. Arianita, no me dijiste lo que me ibas a decir. Arianita. Ahí está, teacher. Es que le iba a decir dos cosas. El método que nos acaba de enseñar Ajá. era como multiplicando 2 veces. Y es que ya le había dicho porque ya me acordaba de ese tema. Ah, hoy sí ya te recordaste de ese tema. Y otra es que yo no puedo levantar la manita porque no estoy usando mi computadora. Ah, está bien. No, sí, Ya. siempre que querrás decir algo, escribímelo en el chat y yo lo reviso, Ariana. Sí, es que la mía se le puso la pantalla rosa. No te preocupes, Arianita. Si quieres decir algo, me mandas en el chat o me decís, teacher, disculpe, y yo ya te escucho, ¿viste? Ok, gracias, teacher. Está bien, Arianita. Muy bien. Niños, ahora quiero que ustedes representen unas solitos y después yo la voy a hacer aquí en el pizarrón para ver si entendieron. No, teacher, Gráfica. pone que usted nos ponga una. No, dos les voy a poner mejor. Porque capaz unas personas van a poner cosas bien facilísimas así para que solo la hagan rápido. Mejor que usted ponga una. Sí, es. Teacher, si ves que corresponde muy rápido, no nos dejan responder a nosotros. No, porque si responden antes, yo de todos modos les voy a dar más tiempo para que todos la hagan y ya después aquí en el pizarrón les enseño cómo quedaba para ver si la tienen buena. ¿Sí? Okay. No se preocupen. La primera que ustedes van a representar gráficamente va a ser 8/15. Y la segunda que van a representar gráficamente va a ser 11 tercios. ¿Sí? Esas dos tienen que representar gráficamente. Hicieron una pregunta. ¿Y Saúl? Tenemos que, no me acordaba de la pregunta esta. Ahora en la tercera unidad vamos a usar lapicero o podemos seguir con lápiz. Matemáticas siempre con lápiz. Las demás clases sí pueden usar lapicero. Por los números, ¿verdad, teacher? Ajá, es que en matemáticas si se equivocan no pueden borrar con lapicero. Teacher, yo uso el lapicero, pero solo para escribir. No Ajá, para para los temas, cuando les doy conceptos y los títulos se pueden usar lapicero, pero para lo que son ejemplos o ejercicios, solo lápiz. Ah, ya terminaron, muy bien, qué rápido. La verdad, teacher, no dejen hacerlo a nosotros. No, pero ustedes háganla, yo todavía no estoy poniendo aquí la respuesta. Los que ya la hayan terminado, me pueden mandar la foto por el Messenger para que yo pueda verla, si quieren. Para ver si la tienen buena. Lástima que aquí en el chat de Zoom no se pueden pasar fotos. Sí, cae mal porque si es personal no deja enviar archivos, solo cuando es a todos. Debería dejar enviar personal. Ah, ahora sí me deja con la actualización. Fíjate, Saúl, que ya deja. Sí, teacher, el mío también Ya hizo deja. actualización. Sí, con la actualización ya deja.
Ah, no, ahorita que puse Saúl no me dejó. Pero cuando puse Matías, sí. ¿Y por qué Saúl no me deja? Teacher, a mí tampoco me deja con usted. Que Saúl está en teléfono, teacher, y los demás creo Exacto. que están en contra. Sí, por porque eso. teacher, yo estoy en computadora. Ah, sí, porque Anayeli tampoco me deja. Santiago tampoco. Macario sí. Alejandro, Sí, mira. yo estoy en iPad. O sea que solo si están en compu me deja mandarles archivos. Si están en teléfono, no. Parece que sí, teacher. Ah, Hay que agarrar el Zoom. sí. Ahorita me mandaban un mensaje. Ya no puedo usar Zoom por estar maltratando. Cabal. Búsquenlo, ¿cómo se llama? Teacher, va a ser. A la teacher, lo que